Muy buenas noches, queridos comunidad Colegio Mayor. Quiero principalmente saludar a nuestro conferencista, don Martín Silix, a nuestro director general, don Rodrigo Moraga, a la rectora también del Colegio Mayor Peñalolén, que está invitada, Gabriela Toro, equipo directivo ampliado, centro de padres, centro de alumnos, apoderados delegados, docentes, sindicato, Colegio Mayor Tobalaba y representante administrativo. Sean a todos ustedes muy bienvenidos a esta videoconferencia. Chile, ex ministro de Educación, especialista en cuidados intensivos y director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y hoy, como presidente del Comité Corporativo de Gestión del Regreso al Aula de los Colegios Mayor, nos expondrá dos temas muy interesantes respecto a la pandemia que estamos enfrentando como país y comunidad educativa. Estos son los alcances de la pandemia en Chile y el mundo, y las prácticas internacionales sobre el regreso seguro a la acción en estos temas que hoy por hoy son tan interesantes. Continuamos. Vamos a presentar a nuestro director general, Rodrigo Moraga, quien dará unas breves palabras también y para presentar a nuestro expositor, el señor Martín. ¿No? Recuerden silenciar sus micrófonos, por favor. Sí, pues. Solicitamos a todos silenciar. Ah, ya déjala ahí nomás. Sí. Bueno, gracias, Catalina. En primer lugar, saludar a cada uno de los apoderados, representantes del Centro de Padres. El presidente está, don Juan Flores, don Juan, buenas tardes. Hace tiempo que no tenía el gusto de saludarlo. Está también nuestros representantes, están los profesores. Un saludo cordial a cada uno de los profesores, a los funcionarios del colegio, bueno, a la comunidad, que como en realidad no podemos llegar a todo el colegio y hacerlo en directo con todo el colegio, tuvimos que hacer esta comunidad y luego esperamos que al término de la conferencia, don Martín, después podamos compartirla con el resto del colegio. Hace algunos días ustedes se pudieron enterar a través del boletín Summit que constituimos el Comité Corporativo de Gestión de Regreso al Aula, que pareciera ser que en estos momentos en que el nivel de contagio ha aumentado tanto, digamos, como lo irá a explicar después don Martín, aparece como curioso estar hablando del retorno al aula en momentos en que la epidemia está en su más alto nivel y de esperar de que no siga progresando. El tema es que debemos aprovechar justamente este tiempo para reflexionar, para pensar, para intercambiar opiniones como comunidad Colegio Mayor Tobalaba respecto de qué entendemos por el retorno a clase, cómo lo prevemos que deberá ser, cuáles son nuestras inquietudes. Por lo tanto, aprovechar este tiempo para hacer este intercambio de opiniones, para pensar, para poder planificar un retorno que sea de alguna manera también inclusivo, que realmente lo que planifiquemos recoja las inquietudes de todos y que de alguna manera nos permita retomar el inicio del colegio de buena manera. ¿Que cuándo va a ser eso? Está por verse. Lo que sí está claro es que este tiempo debemos aprovecharlo para eso. No es que sea que tengamos una fecha, simplemente tener una buena planificación con tiempo y no estar corriendo a última hora cuando las autoridades establezcan una fecha y tengamos que correr, ¿no es cierto?, en forma acelerada para poder hacer nuestros planes. Así que de eso se trata. No quiero alargarme más.
sino que simplemente decirle que este tiempo el colegio lo debe destinar a pensar, a conversar y a planificar con tranquilidad y con precisión de cómo debe hacer el retorno al colegio, tanto de nuestros alumnos, naturalmente, y de nuestros profesores y de todo el personal. ¿Cómo debe hacer eso? De la manera que sea un proceso exitoso. Y además, naturalmente, un proceso que dé confianza. Eso es, y a continuación dejo al doctor Martín Silich, con quien hemos compartido muchos años en distintos ámbitos de la vida profesional. Y el doctor Silich, como se ha dicho, digamos, bueno, nos tocó colaborar con él cuando fue ministro de Educación hace algunos años, pero además tiene una larga trayectoria como autoridad regional en la ciudad de Concepción, de donde soy nacido, oriundo de Concepción. Y una larga trayectoria de Martín en la Universidad de Concepción al frente de los centros de investigación y biotecnología. Hoy día también el doctor Silich es el encargado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad. Y agradecer, Martín, que hayas aceptado presidir este comité corporativo que de alguna manera se va a preocupar de estudiar las prácticas internacionales, las normas nacionales y las mejores condiciones para que realmente en cada colegio, tanto en el Colegio Mayor de Peñalolén como en el Colegio Mayor de Tobalaba, tengamos un regreso exitoso. Gracias, Martín, y gracias por acompañarnos esta noche. Bien, muchas gracias a usted, gracias Rodrigo, gracias a la rectora, a los representantes de la comunidad escolar que están hoy día con nosotros, compartiendo este intercambio de opiniones, más que una charla, una conferencia, es compartir algunas opiniones. Bueno, vamos, como ustedes me solicitaron que hablara de esta enfermedad y de este virus. El SARS-CoV-2 es un virus, es el virus que causa el COVID-19, la enfermedad, ¿no es cierto?, COVID-19 con su sigla en inglés. Y ustedes ya lo han visto seguramente en muchas presentaciones, ¿no es cierto? Este virus es un virus del género coronavirus, es un virus de tipo ARN, de ácido ribonucleico, monocatenario porque es una sola cadena, no es como el ácido desoxirribonucleico que son dos cadenas, es una hélice. Esta es una cadena simple, es un virus bastante grande y lo importante, la característica que tiene es que tiene una llave capaz de penetrar a las células del ser humano, a las células, especialmente el endotelio, de lo que recubre los vasos sanguíneos, todos los pequeños vasos sanguíneos, entra allí y por allí, ¿no es cierto?, abre esa puerta y penetra. Y es 20 veces, tiene 20 veces más afinidad que lo que tenía el anterior virus que causó tanto daño también, ¿no es cierto?, el virus que se denominaba el SARS. De hecho, hoy día hay 7 tipos distintos de virus, de coronavirus, que atacan al ser humano. La historia de este virus es simple. Partió en un mercado de Wuhan, en China, en el mes de diciembre del año pasado. Y los chinos se demoraron prácticamente 3 semanas en advertirle al mundo que tenían un tema complicado. Y tenían un tema complicado porque se comenzaron a dar cuenta que los pacientes que venían de ese mercado o relacionados con el mercado llegaban a los hospitales
con problemas muy serios, especialmente con problemas respiratorios tremendamente serios, y se morían. Y se morían. Y allí dieron el aviso, a fines del mes de diciembre del 2019, y en una semana prácticamente descubrieron cuál era el virus, ¿no es cierto? Y en 4 días, lo que es una proeza extraordinaria desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, pudieron secuenciar el virus. La OMS posteriormente, en febrero, le dio el nombre que tiene ahora, SARS-CoV-2, y en marzo, el 11 de marzo, ya había causado tanto daño a nivel mundial, se había desparramado en todo el mundo, y la OMS lo declara como una pandemia global. Este es el virus, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Es un virus que tiene unas espículas, son una glicoproteína, y esta es la llave. Esta es la llave que tiene el virus para meterse en la célula y entrar al sujeto y comenzar a hacer el daño que vamos a ver más adelante. Estos virus, lo que se llama la zoonosis, estos virus no han pasado directamente desde los murciélagos al ser humano. Han usado otros huéspedes intermedios para llegar al ser humano. El MERS, que fue otro de los coronavirus que causó epidemias en algunos países, especialmente en Oriente Medio, pasó desde el murciélago al camello y del camello al ser humano. Y nuestro SARS-CoV-2 realmente todavía no está claro por dónde pasó. Ustedes seguramente han visto en la literatura, han visto en los diarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Decir que pasó a través del pangolín. Pero no está claro, parece que no es el pangolín, no es el pobre pangolín, no tiene nada que ver en el asunto. Lo que sí está claro es que cuando tenemos lugares en los cuales son sometidos, destripados, muertos, vendidos, carneados, animales de distinto tipo, con las menores y prácticamente ninguna medida de seguridad sanitaria, evidentemente estos virus pueden intercambiar, pueden pasar de un animal a otro y de ese otro animal al ser humano. Usar a un huésped intermedio y llegar al ser humano. Ustedes ven en esta diapositiva, ¿no es cierto?, algunos de estos virus, de estos grupos que viven. Hay dos de ellos, ¿no es cierto?, los dos que ustedes ven acá abajo, en que son virus que causan resfrío y existen y están entre nosotros. Martín Sirich fue ministro, ¿no es cierto? Es del colegio. Vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, y el SARS-CoV-1, que era el SARS, tenía una letalidad de un 9% aproximadamente. Ustedes ven el MERS con una letalidad gigante. Ahora, lo bueno, entre todo lo malo que tuvo el MERS, perdón, es que tenía una capacidad de infectar muy baja, menos de 1, el RO menos de 1. Es decir, un sujeto infectaba a una persona o a menos de un sujeto. Mientras que el primer SARS tenía entre 2 y 5, más o menos parecido a lo que tiene este virus. Incluso hay algunos que dicen que nuestro SARS, el nuevo, el SARS-CoV-2, tiene una capacidad, los sujetos, de saltar de un sujeto a otro, que un sujeto es capaz de infectar no solamente a 2 o a 3, sino a bastante más personas. Aquí les quiero mostrar esta gráfica para mostrar
lo heterogénea que es la letalidad. Y esto todavía no lo entendemos. Todavía el mundo científico está tratando de dilucidar por qué esta variación de letalidad. Ustedes ven en Europa, los belgas, nosotros con una letalidad del 16%, y los alemanes con una letalidad cercana al 5%. Y los brasileños con una letalidad que está aumentando de forma tremendamente importante. Esta gráfica es una gráfica bastante complicada, pero en el fondo lo que muestra es que en la medida que usted va aumentando la cantidad de contagio, por supuesto va aumentando la cantidad de muertos. Pero si tenemos barras, ustedes ven aquí barras distintas, a una misma concentración, a una misma cantidad de sujetos contagiados, la letalidad puede ser diferente. Puede ser diferente. ¿Por qué, en el fondo, en un país mueren más sujetos que en otro país? Es la pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, en Sudáfrica, que estaban con un problema, con un susto gigantesco, llegó la pandemia y causó menos daño que en otros países? ¿Por qué en Chile, a pesar de lo que ha hecho hasta ahora, nosotros que ha sido duro, que ha sido muy duro, pero la letalidad sigue siendo extraordinariamente baja? Aquí tenemos las curvas de los contagiados, ¿no es cierto?, al 10 de mayo. Y vemos cómo Estados Unidos, ¿no es cierto?, se disparó, y cómo se mantuvo y comenzó a bajar, y cómo Brasil ahora comienza a empinarse rápidamente. Y aquí les quería mostrar estas tres gráficas, ¿no es cierto?, para mostrar el aplanamiento de curva. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, todavía está muy alta la curva, pero va en una tendencia a la baja. En Italia, que fue catastrófico, una letalidad tremendamente alta, pero ustedes ven que ya ha comenzado a bajar. Y en Brasil, una subida realmente espectacular. Este mapa muestra con mucha claridad, ¿no es cierto?, estos son casos nuevos por día, cómo va aumentando el virus día a día. Y en Estados Unidos tiene un aumento extraordinariamente alto, igual que en Brasil y en Rusia. Y Chile, ustedes ven que también ya comienza a ponérsenos más oscura la situación, porque en los últimos días, especialmente en los últimos 2 días, hemos tenido una tasa de aumento real, de casos nuevos realmente alta. Bueno, decíamos recién que este virus tiene una llave, ¿no es cierto?, que llega a este receptor en la célula, en prácticamente todas las células del sujeto, de los sujetos, y especialmente en los capilares, en los pequeños vasos sanguíneos de todo el organismo, pero también a nivel pulmonar, también a nivel de las mucosas, de la nariz, de la garganta, etc. Y allí hace juego con este receptor, y logra penetrar al sujeto. Y cuando penetra, no penetra solamente como se pensaba en un primer momento, que este era un problema respiratorio. Muchos dijeron que este era un problema solamente respiratorio y que por lo tanto había que tratar el tema pulmonar. Es cierto que los pacientes mueren finalmente en la unidad de cuidado intensivo con un problema respiratorio, pero lo que hace este virus es entrar, y entra a todo el organismo, entra a los pulmones, entra al corazón, produce daños gigantescos en el corazón, en el cerebro, puede producir coágulos y producir accidentes vasculares cerebrales muy, muy intensos, incluso en personas extraordinariamente jóvenes. Les quiero mostrar esta diapositiva para mostrarles cómo funciona en el organismo. Estos son los barrenderos municipales, los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Y estas células son las que captan, están destinadas a barrer
con todos estos virus, con todos los restos que van quedando de células muertas, etcétera, en el organismo, virus, bacterias y otras. Pero estas células y todas las células de los vasos sanguíneos son potentes sistemas de producción de enzimas. Son potentes sistemas como sistemas endocrinos, potentísimos. Imagínense ustedes que la superficie de todos los vasos sanguíneos, si yo la pongo en un plano, es del porte de una cancha de fútbol. Imagínense lo que eso significa, que todas estas células de la dimensión de una cancha de fútbol comiencen a producir sustancias para defenderse. Y eso es lo que se denomina, y lo que ustedes han escuchado hablar, de la tormenta de citoquinas de estos pacientes. Y por lo tanto, estas citoquinas lo que hacen finalmente, ¿no es cierto?, es provocar lesiones en la célula, destruir la célula, y también producir desde muy precozmente temas de coagulación intravascular diseminada, que es lo que van produciendo los distintos síntomas. Aquí ustedes ven una foto de microscopía electrónica, ¿no es cierto?, donde ustedes ven una célula, el receptor de la célula y el virus acoplándose a las células para entrar a la célula y producir el daño. Estos pacientes, que eran nuestros pacientes de cuidado intensivo, los que yo conocí como especialista en cuidado intensivo, son totalmente distintos a estos nuevos pacientes. Y estos nuevos pacientes, si ustedes ven, estos pacientes necesitaban de médicos responsables, enfermeras responsables que estuvieran allí. Pero hoy día la batalla es contra un virus que puede contagiarnos a todos, y especialmente al personal médico. Y eso significa el personal médico, enfermera, auxiliares de enfermería, y eso significa realmente poner y tener una capacidad de defensa para el personal extraordinariamente grande. Y eso, ¿no es cierto?, esos sistemas de protección para las personas, también vamos a tener que tenerla en los colegios, por si acaso nos encontramos en algún momento, ¿no?, con algún portador del virus en el colegio. ¿Quiénes son los pacientes susceptibles? Son fundamentalmente los adultos mayores, y especialmente los obesos, los que tienen problemas cardiovasculares, los hipertensos, los diabéticos, los que usan inmunosupresores, que tienen cáncer, etc. Son los pacientes que tienen su sistema inmunológico menos preparado para enfrentar al virus. Eso es evidente. Pero no es verdad que los niños no tengan ningún problema. Ustedes tienen aquí una fotografía, una imagen de un niño que tiene un síndrome de Kawasaki, una enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que daña los vasos sanguíneos de los niños, los vasos sanguíneos. Daña los vasos sanguíneos de la piel, pero también daña las arterias coronarias, daña la arteria aorta, etc., llegando incluso a destruirla, a producir infartos masivos y a matar a esos niños. De hecho, en Chile ya, no sé si hemos tenido algún Kawasaki-like, alguna enfermedad por este virus que se parecía al Kawasaki, que de hecho ya han habido varias en Europa, en Inglaterra, en Italia, en los Estados Unidos. Pero sí podemos decir que en Chile hay más de 50 niños que ya han tenido la enfermedad, que ya han sido portadores del virus. Y incluso hace un par de semanas atrás, en Antofagasta, tuvimos 2 lactantes hospitalizados por este problema. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este virus? Primero, yo quiero insistir en la clínica. Hay que sospecharlo. Ya vamos a ver con qué signos y síntomas tenemos que sospecharlo, pero hay que sospecharlo. Y todas las personas que tienen contacto con esos sospechosos tienen que ser considerados como sospechosos. ¿Y cómo se hace el examen? Se hace con un examen que se llama el PCR, ¿no es cierto?, que es
se usa con un algodón, se toma una muestra de la mucosa de la nariz, de la garganta, ¿verdad? Y se coteja para ver si es que esta polimerasa, ¿no es cierto?, la acción de la activación de la polimerasa reconoce en ese material genético que hemos sacado de la mucosa parte de este virus. Otra forma también rápida, cuando tenemos algún paciente sintomático, si le hacemos un escáner de pulmón, es realmente muy precoz la aparición de un esmerilado a nivel del pulmón, que es prácticamente patognomónico de esta enfermedad. Y también en los pacientes que ya han tenido el contacto, ¿no es cierto?, ir a buscar las IgG, IgM, los anticuerpos, ir a buscar esta inmunoglobulina que muestran que el paciente ya ha creado anticuerpos, ha creado un mecanismo de defensa contra el virus. Ahora, lo que no está claro es cuán eficaces sean, especialmente la IgG, ¿no es cierto?, para atacar a nuevos virus que entren al sujeto. ¿Cómo se producen los contagios? Nariz, boca o por los ojos. Y por eso es tremendamente importante la mascarilla. Y sobre todo para protegernos de las personas cuando están tosiendo, están eliminando estas pequeñas gotitas, ¿no es cierto?, al ambiente. ¿Cuáles son los síntomas? Tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, diarrea en algunos casos, dolor muscular. Hay algunas personas que se quejan de malestar, de cansancio, especialmente los más jóvenes, durante días, sin incluso tener tos, sin incluso tener dolor de garganta. Y también, en algunos casos, se ha visto que pierden el olfato. Y esto pareciera que esta pérdida del olfato es por microémbolos que van al tronco cerebral. En el New England Journal of Medicine se publicó un artículo tremendamente interesante donde muestra cuán lejos pueden llegar estas micropartículas cuando hablamos, cuando tosemos, cuando gritamos, cuando cantamos, etc. Y es bastante lejos, bastante lejos. A pesar que al comienzo se creía que este virus, como era tan pesado, caía antes y por lo tanto no iba a llegar al otro sujeto. Por eso la distancia social o la distancia física es tremendamente importante. Pero yo prefiero que nos quede el concepto de la distancia física más que la distancia social. Porque este virus no tiene que hacernos perder la distancia, la cercanía social, sí la distancia física. Esta gráfica es solo para mostrarle rápidamente, ya esta gráfica había mostrado en la pandemia de comienzo del siglo pasado, ¿no es cierto?, que si no hacemos nada, los infectados, los contagiados van a ser tremendamente alta la cantidad de ellos. Y si realmente hacemos algo, lo que les mencionaba recién, la distancia física y una serie de otras, lavarnos las manos, usar mascarilla, etcétera, etcétera, podemos aplanar esta curva para que no se dispare, ¿no es cierto? Y así no superar nuestra capacidad del sistema de salud chileno, que es lo que está a punto de suceder hoy día en Santiago. Si seguimos aumentando la cantidad de contagiados, vamos a superar la cantidad y la capacidad que tiene los hospitales, que tiene el sistema de salud para enfrentar la pandemia. Por eso ustedes van a escuchar hablar todos los días de que tenemos que aplanar la curva, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro para aplanar la curva. Esto es lo que pasaba con el virus, ¿no es cierto?, en el 19 de abril pasado, hace un mes atrás. Esto era lo que pasaba. Si no hubiésemos hecho, y si los países no hubiesen hecho nada, esta hubiera sido la tendencia, la línea roja.
Por lo tanto, tenemos que aplanar la curva. Y para aplanar la curva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar, hacer el testeo, ir a testear, a buscar a los contagiados, a los sintomáticos y sobre todo a los asintomáticos, porque tenemos que decir que este virus es horroroso, porque al 80% de la población no le pasa nada, o le pasa muy poco, o tiene, como dice Bolsonaro, una gripiña. Pero el resto, hay un 20, un 15% de pacientes que van a tener que ser hospitalizados. Y hay un número de un 5, un 7% que van a tener que ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y algunos de ellos sometidos a ventilación mecánica. Y lo terrible es que cuando tú llegas a esa situación y miras lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, se hizo un estudio de todos los hospitales de Nueva York y vieron que de los pacientes que entraron a unidades de cuidados intensivos y que fueron intubados y eran mayores de 70 años, más del 95% estaban muertos, murieron. Por eso la importancia de hacer esta cuarentena obligatoria, especialmente en Chile es obligatoria para los mayores de 75 años, pero realmente los que tienen mucho compromiso son los mayores de 65, 70 años. Por lo tanto, los temores hoy día en Chile y en el mundo están cuántas camas UCI tengo y cuántas posibilidades tengo para enfrentar a esos pacientes. ¿Cuál es la estrategia entonces? Detección precoz de los contagiados. Y por eso que en Chile estamos haciendo una cantidad más de 300.000 exámenes para ir a testear y buscar a esos infectados. El control de los contactos y sobre todo, el aislamiento protegido. No saco nada con detectar a un paciente y decirle vaya a hacer cuarentena a su casa. Tengo que darle la capacidad para que ese paciente se vaya o a su casa a hacer la cuarentena o enviarlo a un hotel protegido, para que no infecte a otros. Y también proteger a su familia. Fundamental, y eso es lo que hoy día ustedes están escuchando en la televisión, están escuchando todos los días, ¿no es cierto?, fundamentalmente a partir de los alcaldes, esta búsqueda de decir, tenemos que proteger a las personas, y nosotros, los alcaldes, tenemos que hacer el seguimiento de estos pacientes. Y eso es lo que hoy día se está haciendo a partir de la autoridad sanitaria. En las personas, aislar a los adultos mayores, eso es lo fundamental. No es posible, es terrible, es doloroso, pero no es posible que los adultos mayores sigan viendo a sus nietos, por ejemplo, porque sus nietos pueden ser portadores del virus absolutamente asintomáticos, ¿no?, y provocarle la enfermedad. Y eso para ellos sería catastrófico. El lavado de las manos, el uso de mascarillas, la distancia física. Y eso es lo que se ha estado planteando en las distintas, en las distintas campañas de la autoridad sanitaria. Ahora, no solamente este virus causa daño físico, sino también en las economías de los países. Nos hace nuestras relaciones totalmente distintas, despierta los temores, pero también nos hace ser bastante innovadores para poder desarrollar en la mejor manera y de la manera más segura nuestra función. Aquí vemos cómo esta mujer tiene toda la protección, pero estos otros sujetos no la tienen. Los efectos innovadores de la pandemia, solo para dar un alivio dentro de esta discusión y después seguir con lo duro, ha sido el teletrabajo, evidente, la telemedicina. Nunca los médicos nos imaginamos que la telemedicina se iba a desarrollar tan rápidamente como se ha desarrollado en estos 3-4 meses de pandemia.
la descontaminación del planeta, que ha bajado notablemente. En Chile, hoy día tenemos más de 27.000 casos activos, o sea, de pacientes que están con su enfermedad, y 49.579 pacientes contagiados. Y hemos hecho casi 400.000 test. Sin lugar a dudas, Chile es el país que está haciendo más test en toda América Latina. Esta ha sido la curva, nuestra curva, y esta es la curva de hoy día, que ustedes ven los saltos de los últimos 2 días, cómo ha dado el salto de los nuevos contagiados. Ha sido tremenda. Mientras que los recuperados ha sido bastante más lenta. Puse esta gráfica para mostrarle, y se la puse en rosado para decir que la tarjeta roja se nos viene si no hacemos lo que tenemos que hacer. Al día de hoy, ¿no es cierto?, hemos prácticamente duplicado, mucho más que duplicado, la cantidad de contagios que los que teníamos el 1 de mayo. Y si vemos en esta gráfica, le puse esta gráfica para mostrarle lo terrible que es el problema en la región metropolitana. Estos son los totales contagiados de la región metropolitana y estos son los de las regiones. En las regiones ahí tenemos Antofagasta con problemas, Valparaíso con problemas, Araucanía con problemas. Ahora, hablábamos hace algunos minutos atrás, antes de comenzar esto, de la diferencia de la letalidad en los porcentajes. Esto es lo último de hoy día. Está la cifra del 18, pero es prácticamente la misma para Chile. Pero si ustedes ven, Bélgica tiene el 16.32% de letalidad, es decir, se murió un 16.32% de los 55.000 contagiados. Se murió 9.000 fallecidos. Chile tiene 46.059 el día de ayer contagiados y tenía 478 fallecidos, es decir, 1.03% de letalidad. Y si vemos a Suecia, que tiene un poco menos de contagiados, tiene menos contagiados que nosotros, ¿verdad? Pero tiene 3.743 muertos. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Y esto probablemente lo podemos discutir un poco más adelante. Lo importante, quisimos poner solamente esta captura de pantalla de un artículo de hace 3-4 días atrás, ¿no es cierto?, del New England Journal of Medicine, ¿no es cierto?, que dice equivocado pero útil, que son realmente las curvas, los llamados de los epidemiólogos, los llamados de los economistas, de los matemáticos, etc. Y en eso tenemos que tener poner mucha atención, porque las peleas que tenemos todos los días en la prensa, en la televisión, nosotros, si hay que hacer cuarentenas totales, cerrar todo el país, o hacer millones todas las discusiones hoy día no tienen un asidero científico profundo, porque no sabemos cómo actúa el virus. ¿Por qué en Suecia mata muchísimo más de lo que mata en Chile? ¿Por qué en algunas personas, por qué algunos jóvenes deportistas, sanos, absolutamente sanos, los mata? Y a otros de 90 y tantos años, nosotros que han salido vivos, que han tenido el virus y han salido vivos. Entonces, la pregunta es, ¿rastreo de contacto o cierre generalizado? Y eso ha sido la discusión que ustedes han escuchado en la televisión todos estos meses, ¿verdad? Ahora, ¿el rastreo de contacto es caro? Sí, es caro. 3.500 millones de dólares le costó a Estados Unidos hacer, y le está costando hacer el rastreo de contacto. Pero eso es mucho más barato que hacer un cierre generalizado. Además del problema brutal que puede generar un cierre generalizado para la población. ¿Para qué rastrear? Para entrenar a la población, para hacer guías
técnicas para mejorar la tecnología de rastreo, también lo podemos discutir un poco más adelante, ¿no es cierto? Pero lo que quería demostrarle con esta diapositiva es que esta acción probablemente va a ser permanente en el futuro. Ya hay varios países en los que han pasado la curva y han contratado personas y las han entrenado y le han dado la guía técnica para que sean rastreadores, para que sean buscadores de personas que tengan el contagio o puedan ser contagiantes. Y esa va a ser una actividad pagada en el futuro próximo. ¿Para qué rastrear? Fundamentalmente para georreferenciar, para tener la claridad dónde están y para no ir a hacerles bullying, sino que para ayudarlos a superar la fase en la que están. Si eso se hace y se hace bien, podemos superar esta pandemia sin lugar a dudas. Por lo tanto, este rastreo de contacto es un tema general, que tiene que ser emprendido por la comunidad completa, no es solo el gobierno, son las empresas, las universidades, los colegios, las escuelas, todos tenemos que hacer esa tarea. Por lo tanto, los desafíos de hoy día están dados ¿por qué? Por estos problemas. ¿Libertad o seguridad? ¿Privacidad o control? Pero ha sido la discusión. ¿Cómo van a saber cómo me llamo yo, dónde estoy, dónde vivo y que estoy enfermo? En los países orientales esto se hace. Bueno, en China existe, en cada ciudad grande, ¿no es cierto?, existe una cámara con rastreo de personas. Y saben expresamente qué están haciendo. En Taiwán le hacen el rastreo a través de los celulares y si un contagiado tiene el celular en su casa y lo deja arriba del velador y no se mueve con él dentro de la casa, como está georreferenciado ese celular, van a saber al tiro que ese celular está abandonado y que a lo mejor el tipo salió de la casa. Lo llaman por teléfono y si no contesta va la policía a buscarlo. Y si salió de la casa, son decenas de millones de pesos que tiene que pagar de multa. Y si no paga la multa, se va preso. Porque hoy día, un sujeto que ande en la calle con coronavirus, sin mascarilla, es como permitirle a alguien que ande en la calle con una subametralladora. Tan grave como eso es la situación. Las escuelas, en 186 países, 1.292 millones de estudiantes se quedaron sin clases, según UNESCO, a causa de esta pandemia. En América Latina afectó a más de 165 millones de estudiantes en 23 países y no solamente afectará a estos estudiantes en sus perspectivas, en sus posibilidades, etcétera, sino también va a estar afectando a la economía en una forma brutal. Se piensa que vamos a perder en América Latina entre el 5 y el 6% del PIB. México piensa que va a aumentar en más de 10 millones sus pobres. Entonces, ¿qué es hablar de la nueva normalidad? La nueva normalidad es cuando los glóbulos rojos y los glóbulos blancos puedan pasearse por estas avenidas que ustedes ven a la izquierda, que son un vaso sanguíneo, sin el virus adentro, sin nada. Es decir, tenemos que superar la pandemia para hablar de una normalidad que va a ser distinta a la que tuvimos antes de la pandemia. ¿Para qué volver al colegio? La pregunta que se están haciendo muchos europeos. Y fundamentalmente la respuesta es para mejorar la resiliencia. ¿Para qué? Para que los niños tengan mayor confianza en sí mismos, para que tengan, a través de un mejor dominio del lenguaje, y tener a alguien a quien contarle sus problemas. Despertar las emociones, combatir el estrés fundamentalmente, ya vamos a conversar después de la alostasia, un tema más complejo. Parámetros de la vuelta al colegio, la curva de la pandemia, la inmunidad. Fíjense que España, después de comenzar a bajar de aplanar su curva, comenzaron a hacer los estudios de IgG-IgM. Y no más del 5% tiene inmunidad.
Por lo tanto, esa población con una segunda ola, van a tener problemas serios. Entonces, todo depende de cuántos contagios podamos tener con los otros coronavirus, con los coronavirus que andan dando vueltas y que nos van a dar gripe, nos van a dar unas pequeñas gripes ahora en el invierno. Y realmente ver si estos brotes del SARS-CoV-2 son recurrentes o no. Da la impresión, porque ya ha pasado, ¿no?, que sí lo son. Todo dependerá de cuánto sea la capacidad de infectar de un sujeto a otro, el RO. Y cuáles son las condiciones, por lo tanto, las condiciones del territorio. No se puede hablar de parámetros de vuelta al colegio sin pensar en el territorio específico. Aquí no va a haber una vuelta todos a clase. No, porque la situación de Arica es distinta a la de Punta Arenas, y la de la isla de Juan Fernández es totalmente distinta a la isla de Chiloé. Entonces, la apertura escolar está dada por el estadio, el estudio de la pandemia, las condiciones de seguridad que tengamos, una planificación. Y para eso yo felicito a Rodrigo, que ha estado pensando en una planificación bastante flexible y desde ya pensando cómo vamos a andar generando las condiciones de la comunidad toda, de toda la comunidad, la participación de todos, ¿no es cierto?, para que la comunidad escolar completa se comprometa a esta vuelta. Por lo tanto, tenemos que tener claro dónde viven, cómo viven, con quién viven, cuál es su situación epidemiológica de toda nuestra comunidad, de los profesores, de los alumnos, de los auxiliares, de los padres, etc. El retorno a clases, en Europa hay algunas generalidades, pocas. Ha sido una vuelta muy heterogénea. Hay algunos países, nosotros, que han dicho vamos a volver, pero vamos a volver a revisar materias básicas, lenguaje y matemática. Otros han dicho, mire, vamos a ver cuáles son las prioridades, algunos para los grupos de transición, otros han dicho mi prioridad son los más chicos, otros han dicho mi prioridad son los que están a punto de egresar de la secundaria. Lo que casi todos han dicho, mire, menos de 15 estudiantes por sala, no menos de 1.5 metros de distancia unos de otros, mesas individuales, no trabajo en grupo, etc. Si miramos estos 4 países, solamente estos 4 países, 3 de ellos, por ejemplo, dijeron ya, no vamos a tomar más exámenes. Y otro, Alemania, dijo no, yo voy a tomar exámenes. Otros dijeron solo matemática en el cuento. Ustedes ven en esta diapositiva las diferencias entre Berlín y Baviera. Y uno dice, ¿pero por qué? Simple, porque en Europa los consejos son nacionales y en los distintos países han tenido consejos nacionales, casi todos, pero las decisiones han sido locales. Y yo quiero insistir en esto. No es un tema solamente de pensar como regionalista, descentralizador, no. El tema es pensar en forma epidemiológica. Si hay, dependiendo de las comunidades como estén, así va a ser nuestra vuelta. Hoy día pensar en la vuelta es tremendamente difícil en Chile. Por ejemplo, en Europa, la sala cuna y el jardín infantil, solo para emergencias, capacidades reducidas. En el fondo, más que mirar, más que decir, vamos a volver con todos los jardines infantiles, con toda la sala cuna, han dicho, mire, la sala cuna y el jardín tienen que ser una ayuda a los padres, a las madres, para ver cómo ayudamos, cómo la escuela se comprometen para que esas madres, esos padres puedan volver cuando puedan al trabajo. En el preescolar, prácticamente la gran mayoría de los países europeos han dicho 5 alumnos por clase y no más, lo que es tremendamente complejo. Por lo tanto, si miramos finalmente las recomendaciones que ha dado... Pobrecita. Que ha dado las recomendaciones...
seguridad de los docentes, del entorno familiar, realidad de los territorios, evaluación de la pandemia. Todos, cuando uno mira los europeos, todos han insistido en lo mismo. UNESCO también está insistiendo en lo mismo. Por lo tanto, hay que definir la gradualidad. Es evidente. No podemos volver todos juntos. Sí. ¿Quiénes entran primero? ¿Los menores? ¿Los más pequeños? ¿Los mayores? ¿Cuál es la infraestructura que tenemos para mantener la distancia física, para favorecer la distancia entre los estudiantes y cuánta capacidad tenemos de la educación a distancia? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo vamos a implementar las medidas de higiene. ¿Vamos a tener mascarilla a todo el mundo? ¿Dónde se van a implementar las mascarillas? Porque este es un problema serio, ¿eh? Las mascarillas no resisten un día completo de un alumno. Entonces tenemos que pensar cuántas son las horas, dónde y cuándo tienen que tener, cuál es la distancia física, si vamos a tener o no test de control para los estudiantes y para la comunidad, para los miembros de la comunidad que tengan alguna sintomatología. Sin lugar a duda, la implementación de los cursos online son fantásticos, tiene una gran ventaja, la socialización entre los muchachos es muy buena, pero también tiene exposición a riesgos que son tremendamente importantes. Abuso sexual, bullying, ciberbullying, especialmente a los que son diferentes, etc. Fíjense, solamente en Estados Unidos hay 50 millones de jóvenes que dejaron de ir al colegio. Y a muchos les comenzaron a hacer clases online. Pero 12 millones de estudiantes de Estados Unidos no tienen conexión a Internet. Y el 20% de ellos son negros o latinos. Y en Chile tenemos, según una cifra, según otra, pero estamos por el 70% aproximadamente de conexión a Internet. Y a banda ancha, bastante menos que eso. ¿Cuáles son los escenarios futuros? ¿Vamos a tener olas pandémicas? No lo sabemos. Es lo más probable. ¿Van a ser estacionales o no? Todo el futuro va a ser dependiente del territorio, de la duración de la inmunidad que tengamos y de las medidas de control que tengamos cada uno. El día jueves le envié el comunicado a Rodrigo. El día jueves va a haber un seminario interesante. El jueves 21 de mayo se cambió la fecha porque era mañana en la mañana, pero va a ser el jueves. De UNESCO para la vuelta a clase segura. ¿Cuál es la esperanza que nos va quedando? La esperanza que nos queda es que hagamos inmunidad. Y es compleja. Yo creo que va a ser difícil que hagamos una inmunidad importante. Que tengamos inmunidad cruzada con otros virus. Es probable. Es probable que también nosotros tengamos menos letalidad porque la gran mayoría de los chilenos estuvimos vacunados contra virus ADN, como la tuberculosis y como otros virus de ese tipo, y que probablemente tenemos algún tipo de inmunidad. Todo depende, la esperanza depende de nuestras medidas de control que hagamos y cómo las hagamos, de las vacunas. Hay una cantidad enorme de vacunas que están dando vuelta, pero bastante discutible. Los anticuerpos también. Y Donald Trump, ¿no es cierto?, puso warp speed, velocidad de las estrellas, son una velocidad ficticia, ¿no es cierto?, este término de una serie de televisión de los años 60, de Star Trek, que eran los vehículos podían viajar a 300, 400 veces la velocidad de la luz porque se metían, ¿no es cierto?,
en las esferas del espacio y del tiempo, y ahí podían viajar. Pero parece que la velocidad de la vacuna no va a ser la velocidad de la warp speed, sino que va a ser bastante más lenta. Y por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos a protegernos bien, a cuidarnos entre todos y a ser muy solidarios unos con otros para poder salir adelante airosos de esta pandemia, que es la peor pandemia que ha vivido por lo menos este siglo.